Quiero iniciar con una pregunta. Y antes de hacer la pregunta, poner un poco el planteamiento del contexto para poder responder la pregunta. Solo pensamos en que su hijo ha cumplido la mayoría de edad y ha decidido que se irá de casa. Se irá de casa porque quiere hacer su propia vida y al mismo tiempo porque quiere construir su propia casa. Así que usted está frente a la decisión de su hijo. Un hijo que de alguna manera se irá de la casa atraído por su propia inexperiencia. Esa inexperiencia que lo atrae, aquello que no ha vivido, pero que quiere de alguna manera experimentar. La pregunta sería para nosotros: ¿qué le diría usted a su hijo que ha decidido, porque cumplió su mayoría de edad, irse de casa? Para aquellos que tienen hijos grandes y que ya se fueron, recuerde qué les dijo. Para aquellos que sus hijos están llegando a esa edad y ya han empezado a pensar y a elaborar qué les dirá cuando decidan irse de casa. O para aquellos que tienen hijos que ya cumplieron la edad y ya deberían haberse ido y nada que se van, ¿qué es lo que usted les está repitiendo? O sea, si tiene un hijo bombril, ¿no? ¿Qué es lo que usted le anda diciendo? Y para aquellos que no tienen hijos, todavía están solteros, hagamos el ejercicio. ¿Qué le dirá usted unos años después a esos hijos que se hacen mayores de edad y deciden irse de casa? ¿Qué les diría? Coméntelo con su vecino, por favor. Ahí un momentico, hable con su vecino. ¿Qué le diría usted a ese hijo que cumplió la mayoría de edad y se va de casa? No era un sermón que le tenía que dar al muchacho, no. Era algo cortico, algo así preciso, al punto, certero. En la Biblia hay un libro escrito por padres de familia para sus hijos. No sé si usted lo sabía, pero hay un libro en la Biblia que fue escrito por padres de familia y fue escrito directamente a sus hijos que estaban cumpliendo la mayoría de edad y se irían de casa a construir su propia casa, a construir su propia vida. Este libro que los padres escribieron para ayudar a los hijos que estaban en esa transición de salir de casa e ir por lo suyo. Y no solamente porque se irán, sino porque también en el contexto del libro se está dando una ruptura de la autoridad de los padres. Los chicos se están yendo de casa y hasta ahí hubo autoridad de los padres con los hijos. Se rompe porque ahora ellos irán y elaborarán su propio destino. Y precisamente por darse una ruptura de la autoridad de los padres, este libro no son órdenes que los padres dan a los hijos. No son imperativos que les dan a los hijos, pero sí les están dando una serie de principios y de verdades para la vida. Eso es lo que les están entregando a sus hijos, verdades para la vida. Y como hay una ruptura de la autoridad, entonces casi que en un contexto de ruego realmente, y en lo pintoresco y en lo melódico de un refrán, los padres les dan a sus hijos proverbios para la vida. Y ese es el libro de Proverbios realmente. El ruego de unos padres que ven que sus hijos se marcharán de casa es inevitable, es parte de la vida, es lo que tendrán que los chicos hacer. Y los padres empiezan a darles proverbios, axiomas, principios, verdades.
para que los practiquen en la vida. Ahora, si se los dan en proverbios, si se los dan en un refrán, si hoy tenemos que decirlo en un refrán, ¿cómo se lo diríamos a nuestros hijos? El chico se va de casa, así que le diríamos: hijo, recuerda que el acomedido come de lo que está escondido. Así que el chico se irá de casa y lleva ese refrán en mente. ¿Cómo se lo diríamos ahora en un refrán? A ver, recordemos y compártalo con su vecino. En un refrán, ¿cómo le diría a su hijo una verdad que le sirva para la vida, un axioma que le sirva para la vida? En un refrán. A ver, si puede hacerlo con su vecino un momentico. Un refrán. No una adivinanza, un refrán. A ver, comparta con su vecino. ¿Qué refrán le diría? Bien, comencemos por aquí. Alguien que nos comparta un refrán que le diría a su hijo antes de irse de casa. Un refrán por aquí. Al que madruga le da sueño. No, al que madruga Dios le ayuda. Hijo, recuerda, al que madruga Dios le ayuda. Hijo, recuerda, dime con quién andas y te diré quién eres. Muy bien. Y por este lado. Pero no se va casado el muchacho. Ok, el que se casa quiere casa y el costal para la plaza. Ok, ¿alguien atrás tiene otro? ¿Lo mandó a mercar ya? ¿Perdón? Hijo, recuerda que el que no oye consejos no llega viejo. Muy bien. Y así hicieron estos padres con estos hijos. Darles refranes, proverbios para la vida. La mayoría de los proverbios que están en la Biblia, en el libro que lleva este nombre, le son adjudicados a Salomón. No todos son de Salomón propiamente. Hay otros pensadores, otras personas del tiempo que escribieron también refranes. Los cortesanos realmente tenían muchos refranes para darle a sus hijos. Y ahí está pues la recopilación de estos refranes. Pero especialmente Salomón escribe proverbios advirtiendo a su hijo que se irá de casa por su mayoría de edad acerca de 3 peligros inminentes que él va a enfrentar. Salomón le dice a su hijo, y eso es lo que estamos viendo en todo, se ve en el libro de Proverbios, le advierte acerca del peligro de las riquezas, el peligro del poder y de las mujeres. Es lo que le dice. Y no es que las mujeres sean peligrosas. Realmente en el contexto de lo que ahora miraremos un poco de por qué le advierte respecto a las mujeres. Hijo, debes tener mucho cuidado con tener mucho dinero, tener mucho control y muchas mujeres a tus pies. Al fin de cuentas es un proverbio para un cortesano que sale de casa, así que ha vivido en todas las comodidades, ha vivido en la esplendidez, pero que al salir, por ser cortesano, se convertiría en un muy buen partido para cualquier mujer. Y me refiero en este sentido a las mujeres porque en el contexto de Proverbios, el sueño de toda mujer era uno. Todas las mujeres, todas, sin excepción alguna, tenían un sueño, y era casarse, no más. Porque era lo mejor que a una mujer le podría pasar en ese tiempo. Casarse y tener hijos. Así que encontrar un buen hombre con quien casarse y tener hijos sería lo mejor de la vida. Una mujer tendría la vida elaborada. Sin embargo, está hablando acerca de las mujeres que verán al cortesano y le verán como una muy buena propuesta, un buen partido, diríamos hoy. También Proverbios habla de la mujer adúltera, como también advierte acerca de la mujer prostituta, en nuestro caso de las trabajadoras sexuales. Y el padre le advierte a su hijo respecto a esos temas.
Y quiero referirme hoy a Proverbios capítulo 17, el versículo 1. Y quiero que miremos un momento ese versículo, que es un proverbio, que es un refrán, donde escribe Salomón y dice: hijo, mejor es un bocado seco y en paz que casa de contiendas llena de provisiones. Otra versión dice: hijo, más vale comer pan duro y vivir en paz que tener muchos banquetes y vivir peleando. Pan duro o un banquete. El chico tendrá que elegir entre lo uno y lo otro. O también entre paz o contiendas. Y así he titulado la reflexión de esta mañana: paz o contiendas. Proverbios es la insistencia de los padres a los hijos. Por eso encontramos proverbios que se repiten. Algunos se repiten solamente una parte del proverbio, algunos se mencionan de otra forma, pero siempre está la insistencia del padre respecto a que el hijo se lleve un axioma en su mente y en su corazón. Y uno se hace la pregunta: ¿y por qué incluyó esos axiomas o esos refranes o proverbios a la hora de decirle algo a su hijo? ¿Será acaso que estos padres se equivocaron y no quieren que sus hijos repitan la misma historia? ¿Será que ellos de alguna manera la embarraron y quieren que su hijo no vaya a cometer el mismo error o a embarrarla o caer en el mismo hueco en el que ellos cayeron? Los padres que enseñan estos proverbios los han aprendido como parte de la disciplina de Dios en sus vidas. Así que es parte del legado y de la herencia que papá quiere darle a su hijo antes de que salga de casa. Salomón sabía mucho acerca de banquetes. Era el rey. Su padre había sido un rey, así que es experto en banquetes. Salomón sabe mucho acerca de la abundancia. Salomón es experto en provisiones, es un hombre experto en negocios internacionales como lo fue su padre. Un hombre lleno de sabiduría para hacer negocios también. Pero Salomón también sabe muy bien acerca de las contiendas y las discordias. Salomón sabe mucho acerca de los pleitos. Lo aprendió no solo en su propia casa con su esposa, también lo aprendió en la casa de su padre. Vivió en la casa del rey, su padre fue el rey y supo que era la discordia, sabía que eran los problemas. Claro, eran tan graves los problemas en su casa paterna que él tiene que ver como uno de sus hermanos quiere matar a su papá. Hay tantos problemas en esta casa que él tiene que darse cuenta como uno de sus hermanos violó a una de sus hermanas. Así que si hay alguien que sabe de discordias y pleitos, es Salomón. También como sabe de banquetes, como sabe de riquezas y también como sabe de mujeres. Porque si había alguien que podía dar consejos respecto a las mujeres, era Salomón. ¿Por qué? Porque tuvo 1005 mujeres. Así que sabía muy bien de qué estaba hablando. Conocía el tema, escuche bien, y advierte muy bien a su hijo a través de estos refranes o proverbios. Por eso advierte y le dice: hijo, mejor es un pan duro en paz que un banquete en medio de la discordia. Hijo, cuidado, terminas convertido en un hijo pródigo. ¿Acaso el Nuevo Testamento no nos muestra un pródigo que se fue de casa, que pidió su herencia y que lo quería gastar absolutamente todo, y fue y malgastó y despilfarró y acabó con gran parte de su vida? Y el papá le está diciendo: hijo, cuidado, terminas como un pródigo. O cuidado, hijo, terminas descrestado por la abundancia y el despilfarro. Cuidado, te descresta la abundancia y el despilfarro. Cuidado, te descrestan las muchas provisiones. Hijo, no te vayas a dejar deslumbrar de las muchas posesiones. Hoy, como ayer,
de alguna manera hemos invertido el refrán, el orden de este refrán. Y parece que nos pasamos gran parte del tiempo viendo la vida desde impresiones temporales. Es decir, no solamente cuando cumplimos la mayoría de edad, sino también pueden pasar muchos años después de la mayoría de edad y seguimos impresionados por asuntos temporales. Y hay cosas materiales que nos deslumbran. Y hay cosas momentáneas que nos quitan el sueño. Y hay sueños que tenemos que solo están aferrados a lo temporal, que solo se ajustan a la propuesta social o se ajustan a la propuesta hedonista y humanista en la cual nosotros todo el tiempo la estamos escuchando y la estamos recibiendo. Para muchos hoy lo que importa es cuánto tienen, no cómo viven. Y muchos están exactamente ahí. La pregunta que se hacen constantemente es: ¿y ahora cuánto tengo? Y no hay la pregunta de ¿y cómo estoy viviendo? ¿Cuánto poseo hoy? ¿Cuánto controlo hoy? ¿Cuánto almacené hoy? Y no realmente cómo estoy viviendo la vida. ¿Cómo estoy? Preguntar cuánto tengo hoy es muy diferente a preguntar en qué me estoy convirtiendo. Son dos preguntas muy distintas. ¿Cuánto tengo hoy? Es diferente a ¿en qué me estoy convirtiendo yo? Y este papá tiene de alguna manera temor a que su hijo se vaya de casa y empiece a hacerse la pregunta: ¿cuánto tengo hoy? ¿Y cuánto tengo hoy? ¿Y cuánto almacené hoy? Papá le está diciendo: hijo, no se trata de cuánto tú almacenes, sino en quién te vas a convertir. ¿A qué le darás verdadero valor? Hijo, la vida no es solo banquetes y provisiones. Se le está diciendo a un cortesano que sabe muy bien de banquetes y provisiones. Y le está diciendo: hijo, esto que has vivido, esto no solo es la vida. La vida no es solamente esto, abundancia, banquetes. La vida no es solamente lujos. Hijo, la vida no se trata de tener todo a pedir de boca. Hijo, hay algo más que eso. Hijo, ten cuidado que los banquetes y las provisiones te pueden rodear de personas que puedes considerar claves, y de alguna manera tú te dejarás descrestar por aquellos de los cuales te codeas ahora, aquellos que vienen al banquete o te inviten al banquete. Hijo, cuidado, te dejas descrestar de ellos. Wow, es que aquí está fulano de tal, es que en este banquete están los hijos del fulano de tal, es que en este banquete, y empezamos a dejarnos descrestar por apellidos, por posiciones, por bienes materiales. Y alguien que los tiene todos dice: hijo, no lo es todo. Alguien que se ha codeado y aún los reinos del mundo le rinden pleitesía, dice: hijo, eso no es todo, hay algo más que eso. Más que lo que almacenes en tus graneros, más que lo que guardes en el tesoro, lo que se pueda guardar en el tesoro de tu casa, es en que tú te estás convirtiendo. ¿Quién realmente tú eres? Hijo, no te dejes seducir por la abundancia y las compañías del banquete. No te dejes deslumbrar y descrestar por la abundancia. Nosotros tenemos la tendencia a considerar abundancia como sinónimo de bendición de Dios. Y quien tiene mucho acumulado a nivel material está muy bendecido por Dios. Entonces preguntaríamos: ¿los narcotraficantes están muy bendecidos por Dios? Solo para tratar de colocar en perspectiva de la Escritura lo que pensamos respecto a las riquezas. Hijo, no te dejes seducir por la abundancia y las compañías del banquete. Tendrás que abrir tus ojos
y algo más para que puedas entender. Porque eran estos hijos quienes, como decía al comienzo, atraídos por su inexperiencia, querían comer la comida que nunca habían comido. Y es lo que hacemos nosotros de alguna manera. Atraídos por nuestra inexperiencia, queremos comer la comida que nunca nos hemos comido. El papá le está diciendo: hijo, ojo, que todo lo que se ve en esos banquetes no es tan bueno como tú crees. Hay algo muchas veces detrás de todo esto. Para nosotros hoy en día, los medios de comunicación, las redes sociales, algo que es tan fuerte en nuestro tiempo como son las empresas multinivel, de alguna manera buscan deslumbrarnos con una vida llena de lujos y de extravagancias. Y aclaro aquí que no estoy en contra de ninguna empresa multinivel, de ninguna, aclaro. Solamente quiero tomarles como referencia para darnos cuenta de cómo de alguna manera nos quieren deslumbrar. Entonces viene esa imagen paradisiaca, una isla extraordinaria, un yate espectacular, unas comidas extraordinarias, unos vinos exquisitos, ¿no es cierto? Y todo lo que pintan, el cuadro completo realmente, para decirnos: esta es la vida que tú te mereces. Tú puedes tener esta vida y mucho más. Y de alguna manera todo lo que estamos viendo y que empieza a darnos estándares de vida y que creemos que esa es la vida que debemos tener, y empezamos a compararnos con los demás. ¿Qué tiene el vecino que yo no tengo? Así que si su carro es mejor que el mío, pues por lo menos me tengo que poner al nivel del vecino. Y así sucesivamente en muchos otros aspectos de la vida. Empezamos nosotros a sucumbir, puesto que los medios, las redes y muchas otras cosas lo que hacen es venir y tocar a lo que ellos saben que si lo detonan se acciona. Y es venir y tocar no el botón de pánico de nuestro corazón, sino a tocar el botón de la avaricia que todos tenemos en el corazón. ¿Sabía usted que la persona que está a su lado es un avaro también? Aunque no tenga cara. Pero todos tenemos avaricia en el corazón. Todos tenemos codicia en el corazón, sin duda alguna. Y todas esas cosas lo que hacen es venir y tocar el botón de avaricia y codicia de nuestro corazón. Y eso nos deslumbra, todo lo queremos. ¿Quién diría que el cuadro que les acabo de pintar, el yate, el lago, el mar, la casa junto al mar, no sé qué, el cuerpo perfecto, ¿quién no quiere algo así? ¿No es verdad? El jet privado, ¿quién no quiere? Todos lo quisiéramos tener. Mentirosos fuéramos y no, yo no quiero nada de eso, yo con una choza vivo feliz. Mentira, nos gustaría algo así, nos gusta. Porque todos aquí tenemos algo que se llama naturaleza pecaminosa, el pecado que radica en nosotros. Ese pecado que también se manifiesta en la avaricia y en la codicia. Ese papá que tiene tanto, que quiere que su hijo se cuide de algo que lo puede echar a perder. Pero para nosotros los cristianos también hoy en día es tan importante cuidarnos, puesto que el cristianismo se ha abocado en busca de las riquezas. Entonces por eso hoy se habla del mal llamado evangelio de la prosperidad, o la mal llamada la teología de la prosperidad. Y nos abocamos en nombre de Dios y usando la Biblia para considerar que la escasez es maldición, que la pobreza es pecado y que la abundancia y las provisiones y aún las extravagancias son bendición de Dios. Yo recuerdo alguna vez, años atrás, mi primer carro no tenía aire acondicionado y fui a recoger un pastor al aeropuerto y se montó y cerró el vidrio y me dijo: prenda el aire, prenda el aire. Y a mí me dio vergüenza tener que decirle: no, es que mi carro no tiene aire acondicionado. Pero le dije: no, pastor, mi carro no tiene aire acondicionado, tiene 4 ventanas muy buenas, las puedo abrir. Y recuerdo que me dijo, me mira y me dice:
Increíble que un hijo del rey no tenga un carro con aire acondicionado. Lo mínimo que uno debe tener en la vida es un carro con aire acondicionado. Y le pego yo, póngale aire acondicionado a esta cosa o cambie este carro por otro. No les voy a decir qué pensé, no les voy a decir qué sentí. Solo quiero hacer referencia al hecho de que si lo quise tirar por una de las ventanas, sí. Pues entonces, si le es más cómodo caminar, váyase a pie, yo me voy en mi carro. Pero la conciencia que muchos tienen de que lo que poseo, la riqueza material que poseo, es lo que me dice qué tan bendecido soy. Eso sería muy cuestionable en algunos personajes de la Escritura. Pablo, que tanto nos enseña, tendríamos que cuestionar lo que dice que ha aprendido a vivir en pobreza, en escasez y en necesidad. Que de alguna manera, escúcheme bien, nos aterra no encajar en los estándares socioeconómicos de nuestros amigos, compañeros de la universidad, compañeros de trabajo, el vecindario. Nos aterra que no encajamos en esos estándares sociales. Y como nos aterra no encajar en los estándares sociales, entonces muchas veces, como este muchacho, podemos tener una intención equivocada y necesitamos el consejo del Padre para que nos diga: hey, hijo, recuerda que lo que seduce nuestra humanidad nos lleva a la autodestrucción. Cuando usted y yo buscamos encajar en los estándares sociales, deberíamos recordar que lo que seduce nuestra humanidad, que lo que seduce nuestra carne, realmente nos lleva a la autodestrucción. Nos termina dañando, puesto que no es la prioridad de la vida ni el principio de vida sobre el cual usted y yo debemos fundamentarnos y aprender a vivir. Particular es que nos deslumbra la abundancia material. Escuche bien, nos deslumbra la abundancia material mientras se arruina nuestra vida familiar y espiritual. Y eso es lo que papá quería advertirle a su hijo. Hijo, no te dejes deslumbrar por la abundancia material, mientras la vida familiar se está arruinando y la vida espiritual también. Allá es donde quiere llegar papá con este muchacho. Lo que le está diciendo es: no tiene sentido tener una casa llena de pleitos que se maquilla con lujos y abundancia. No tiene sentido que muchos viven en una casa llena de pleitos que se maquilla con lujos y abundancia. No es tratar de tapar el pleito, la discordia y la contienda con lujos. Sin embargo, nosotros de alguna manera buscamos camuflar nuestras discordias. Y allá es donde quiere llegar ese papá y al corazón de este hijo, porque quiere que se lleve un principio en su corazón y en su mente. Hijo, ¿de qué sirve un gran banquete? Hay otra versión que dice: mejor comer pan duro y en paz que tener muchas riquezas manteniendo de fiesta en fiesta, pero llenos de peleas. Sin embargo, nosotros lo que hacemos es camuflar nuestra vida de discordia, camuflar nuestra vida llena de pleitos, llena de peleas, de disensiones. La pregunta es: ¿con qué camufla su vida de discordia? ¿Con qué la camufla? Algunos pueden camuflar su vida de discordia con unas fotos familiares bellísimas en las redes sociales, ¿no es verdad? Así que hay que mostrar en las redes sociales la mejor foto familiar, el mejor paisaje, la mejor sonrisa. Pero si esas imágenes de las redes sociales solo se usan para camuflar la discordia, estamos entonces errando en un principio del evangelio. Algunos camuflan su vida de discordia con las vacaciones soñadas, ¿no es verdad?
Y podemos camuflarlo con las vacaciones soñadas. Vámonos de vacaciones. Y esas vacaciones soñadas camuflan. O así no sean las soñadas, las no tan soñadas, pero vacaciones al fin de cuentas. Y buscamos con esas vacaciones camuflar el pleito. O tratamos de camuflar nuestra vida de discordia, pleitos y peleas con cenas familiares, con cenas entre amigos. Así que comida va, comida viene, invitación va, invitación viene. Pero solo para que no se note la pelea en que nosotros vivimos. Algunos tratan de camuflar su vida de discordia con lujos, con modas. Mostrar, como decía Henry el domingo pasado, simular de alguna forma, simular de alguna manera. Otros pueden camuflar su vida de discordia con exceso de trabajo. Trabajo y trabajo y trabajo y un empeño por el trabajo y todo el tiempo se hallan trabajando. Y mejor mantener en la calle trabajando que en la casa peleando. Así que sencillamente camuflan una cosa con la otra. Sus casas son un pequeño infierno que camuflan con el trabajo, con el mucho trabajo, con el mucho hacer. Más bien mantengamos ocupados los dos para que no nos veamos la cara y tengamos que terminar peleando. Vaya usted a lo suyo y yo me empeño en lo mío. Pero la discordia continúa y papá le está diciendo: hijo, eso no es vida para nadie, eso es infernal. Puedes vivir de otra manera. O camuflamos nuestra vida de discordia con cualquier otro exceso, que si usted lo tiene, lo interpreta y lo entiende. Cualquier otro exceso podemos usarlo para camuflar nuestra vida de discordia. Podemos camuflarla con nuestras posesiones, podemos camuflarla con nuestros negocios. Escúchelo bien. Pero también podemos camuflar una vida de discordia con oraciones y predicaciones. También podemos camuflar una vida de discordia con una falsa espiritualidad. O nos dedicamos a orar más bien. El pleito y la discordia, nada, no le preste atención, ore. No hable del asunto, solo ore. Y terminamos camuflando la discordia con oraciones. O hay discordias y asuntos tan serios que resolver. Pero plantémosle una predicación y hagamos de cuenta que aquí no está pasando nada. Saque un texto bíblico y camufle la pelea. Camuflamos muchas veces la discordia con el ministerio. Camuflamos la discordia con la generosidad. Camuflamos nuestros pleitos con lo que hacemos. Y hacemos en la iglesia para camuflar la discordia. Es decir, hacemos uso de una falsa piedad para no prestarle atención a aquello que es importante. Hay un pleito por resolver, una discordia que resolver. No la tratemos de camuflar con una falsa piedad o con una falsa humildad, ni mucho menos haciendo ministerio para que no se note. O podríamos también camuflar una vida de pleito y de discordia repartiendo y dando a los pobres, a diestra y siniestra. Y damos allí, y damos por allá, y compartimos por allí, y damos por acá. Y levantamos una cortina de humo para que no se vea el pleito tan serio, la discordia tan profunda que se ha creado, la pelea casada que se tiene hace tanto rato. Estos padres sabían muy bien de lo que estaban hablando, seguramente porque ellos lo han vivido. Ellos saben de esto. Son axiomas que vienen de la experiencia, de los momentos asertivos y también de los desaciertos que vivieron, de lo que vieron cuando fueron sabios y aprendieron de sus propios errores, y fueron doblemente sabios cuando aprendieron del error de otro, y lo plasman en Proverbios para decir este padre: hijo, la gran tragedia humana es vivir en una casa llena de contiendas, pero que se sostiene sobre suficientes provisiones materiales. Esa es la gran tragedia humana que papá quiere evitarle a su hijo. Vivir en una casa llena de contiendas, pero que se sostiene sobre suficientes provisiones materiales. Papá está diciendo: no es la idea una casa llena de contiendas
y llena de materiales o llena de provisiones. Esa no es la vida para la cual usted y yo fuimos diseñados. Mejor es lo poco en paz que la abundancia con discordia. Mejor es lo poco en paz que la abundancia con discordia. Dice otra versión de este mismo texto. Discordia. Discordia se puede entender también como envidia, murmuración. Mejor es lo poco en paz que la abundancia con competencia, con deslealtad, con infidelidad, con desamor. Mejor es lo poco en paz que la abundancia con orgullo, con egoísmo, con odio, con resentimiento y con amargura. Mejor es lo poco en paz que la abundancia con discordia. Qué necios seríamos al considerar, a mí lo que me importa es tener. Y después de que yo tenga todo lo suficiente, pues me le aguanto el problema. Me aguanto la discusión. Y cuando la cosa se esté poniendo muy seria, le saco un paquete de dólares, se lo pongo en la mano y solucionado el problema. Usted sabe que no. Y cuando la situación se esté como saliendo de control, nada, vámonos de shopping y arreglemos este asunto. Vámonos de compras. Como el ambiente está tenso, entonces el mensaje: te invito a cenar lo que más te gusta. Así que aparentemente se arreglan las cosas, pero usted sabe que no lo ha hecho. O podría llevar el mejor regalo y el mejor presente. Sin embargo, es mejor vivir en paz, mejor comer pan duro, pero en paz, que abundancia con discordias. El banquete alimenta el cuerpo y la discordia el alma enferma. Vamos al banquete y comamos, llenemos nuestro vientre, démosle placer a nuestro paladar. Pero también cuando se genera la discordia, y hay personas que les gusta fomentar la discordia. Una cosa es que una diferencia natural, porque somos seres humanos y de alguna manera tenemos desavenencias, tenemos un tipo de roces en nuestra casa o con alguien, es natural. Pero muy distinto cuando alguien promueve el pleito y la discordia. Cuando nos gusta lanzar el comentario espinoso, hacer la murmuración que no debe hacerse, el comentario inapropiado, la frase que ofende, ir a sembrarle la cizaña al otro en el corazón. Y cuando una persona tiene el alma enferma, escúchelo bien, cuando alguien tiene el alma enferma, por más que lo evite, se sentará y terminará hablando con alguien del ausente. Cuando alguien tiene el alma enferma, no se aguanta y tiene que hablar del ausente y no propiamente cosas buenas. Cuando alguien tiene el alma enferma, sí o sí tiene que traer al ausente a la mesa para hablar un poquito. Y más si lo que quiero es tirarle un poco de tierra sucia, esta es mi oportunidad. Y entre chiste y broma y comentario, sencillamente hablo mal del que no está presente. Alma enferma. Y muchos viven alimentando su vientre, pero también la enfermedad de su corazón. El padre quiere ayudar al muchacho a entender que hay algo mejor. El padre quiere ayudar al muchacho a entender que hay algo superior a la abundancia. Otra vez, no es una apología a la pobreza, no, de ninguna manera. Pero lo que este papá quiere decirle a su hijo es: hijo, hay algo mayor y superior a la abundancia o a las muchas provisiones. Y le dice: hijo, y eso es vivir en paz. Vivir en paz. Eso es mejor que cualquier cosa. No podremos nosotros vivir en paz si nos dejamos llevar por nuestra tendencia al mal. No podemos. Todos tenemos una tendencia al mal. Todos tenemos naturaleza pecaminosa. Así que todos tenemos esa tendencia a irnos hacia lo malo. Escúchelo bien. Siempre al ser humano, a usted y a mí, nos atrae más lo malo que lo bueno. Siempre tendremos más atracción por lo malo. Fluye de manera natural en nosotros. Pero no podremos vivir en paz si nos dejamos llevar por esa tendencia al mal. No es posible vivir en paz si no buscamos a quien es verdaderamente la paz.
Esa paz que no está en una mesa de negociación, esa paz que no se firma en un tratado, es esa paz que sobrepasa todo entendimiento, que solo se encuentra en un solo lugar. Por eso necesitamos la intervención de Dios en nuestra tendencia pecaminosa. Necesitamos la intervención de Dios en nuestra tendencia pecaminosa. Esa tendencia que nos lleva al descontento. Esa tendencia que nos hace creer que siempre necesitamos un poquito más para ser felices. Y vivimos esclavos de ese poquito más y detrás de ese poquito más. Y perdemos la capacidad de vivir en contentamiento. Nuestra tendencia pecaminosa es siempre ir por un poquito más. Y cuando vivimos en búsqueda de un poquito más para lograr la felicidad, terminamos en discordias y en pleitos. Y perdemos algo que se nos es dado por el Espíritu Santo, que es el contentamiento. Por eso necesitamos la intervención de Dios en nuestra tendencia pecaminosa. En otras palabras, necesitamos a Cristo. Dígalo conmigo esta mañana. Necesitamos a Cristo. ¿A quién necesitamos? Cristo es el que nos enseña a darle valor a las verdaderas riquezas. Cristo nos va a decir qué es lo verdaderamente importante. Él nos va a enseñar qué es prioridad en nuestras vidas. Él nos enseñará a poner las cosas en orden. Escúchelo bien. La paz de Cristo es la que hace del pan duro un manjar. La paz de Cristo hace del pan duro un manjar. Es el que viene a nuestra vida. Y puede que en la mesa haya un pan duro, pero está Cristo. Y ese pan se convierte en el mejor banquete, en la más grande bendición, cuando su paz ha venido a gobernar nuestras vidas. Su necesidad, mi necesidad, no es de los banquetes, es de la paz. Y la paz no es algo, la paz es alguien, nuestro Señor y Salvador Jesucristo, quien dijo en Juan 14:27, mi paz les dejo, mi paz les doy. Y yo no se las doy a ustedes como se las da el mundo, dijo Jesús. No, yo no se las doy a ustedes como se las da el mundo. Es diferente. El mundo tiene unos estándares de paz. Los estándares de paz de Dios están en Cristo mismo, en la persona de Cristo, quien viene a habitar en nosotros por el Espíritu Santo de Dios. La paz para su vida, la paz para su familia fue hecha en la cruz del Calvario. Allá fue hecha la paz por nosotros. Allá es donde se inició la verdadera paz. Cuando Cristo vino y nos reconcilió con el Padre y se hizo la paz entre Dios y nosotros, entre el Dios Santo y el hombre pecador. Cristo vino y fue paz para todo aquel que cree. Por eso nuestra paz descansa en lo que Cristo hizo posible por cada uno de nosotros. Nuestra paz no descansa en nuestro esfuerzo. Nuestra paz descansa en lo que Cristo hizo posible en la cruz del Calvario por cada uno de los que está aquí esta mañana. Por eso su paz no está en el mucho saber o en el mucho poseer. Su paz no está en la multitud de banquetes o en las muchas fiestas. Su paz, mi paz, solo puede encontrarse en Dios, quien es nuestra casa, en la cual todos nosotros podemos venir y podemos habitar. No se le da una orden al hijo, casi que papá le ruega. Y a nosotros también se nos da la libertad de elegir y decidir. O podemos vivir en paz con Dios, o podemos vivir en discordia con Él. Y esa discordia con Él nos hará vivir en discordia con nosotros mismos y obviamente en discordia en nuestras propias casas. Y todo podrá ser una discordia. El asunto es, cada uno de nosotros elige. Yo elijo, tú eliges.